Dice Ezequiel 47, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, más o menos son 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Si usted ve esta visión, es una visión que tiene el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en ese momento la estaba pasando mal. Diga conmigo, la estaba pasando mal. ¿Cuánto la están pasando mal acá? No me levanto. Bueno, pero siempre hay algo que nosotros la podemos estar pasando mal. Que algo está sucediendo, que algo negativo hay, que algo diferente a lo que yo estaba esperando está sucediendo. ¿Y qué pasó en este lugar? Este hombre estaba en Babilonia, estaba cautivo en Babilonia. Ezequiel, mientras él escuchaba noticias de que Israel era destruido, de que era destruido allí Jerusalén, de que era destruido el templo, de que era destruida Samaria, que la gente era llevada cautiva, juntamente a él también era cautivo en aquel lugar. O sea, la estaba pasando mal porque todas las informaciones, todas las cartas que venían de Jerusalén, era un desastre todo lo que estaba pasando. ¿Vio usted por televisión cómo se tiran misiles de un lado para el otro? ¿Cuánto vieron esto? Así de Irán para Israel, Israel para Irán, tiran misiles. Bueno, en aquella época era igual. Pero era sin misiles, era con gente de a caballo, con espada, con carros, que entraban a una ciudad, iban, cautivaban el lugar, no lo tomaban, mataban a los reyes, o cautivaban a los reyes, a los príncipes, a la gente de la alta sociedad la llevaban cautiva para sus lugares, y a los pobres y a los que mendigaban, a todos esos quedaban dentro de esa ciudad de que se mueran de hambre. Pero ellos conquistaban de esa forma y destruían todo, y todo a donde iban destrozaban. Y eso es lo que hizo Babilonia con Israel. Fue y lo destruyó. O sea que lo que usted está viendo hoy por hoy por televisión con misiles, ya pasó hace miles de años y sigue pasando y va a seguir pasando hasta que Cristo venga, porque Israel vive en guerra todo el tiempo. ¿Sí? En una época decían con ironía, decían que era más seguro vivir en Israel que vivir en Rosario. Llegaron a decir eso, que era más seguro, miren, que vivir en Israel. Te puede caer un misil en la terraza de tu casa, vuela todo, ¿no? Entonces decían eso, con ironía se iba a decir. En Rosario, en Israel se vive con más paz que en Israel. Ellos no viven con paz, siempre quieren algo. Así estaba este hombre, ¿cómo se llamaba? Ezequiel. Ezequiel estaba así. Pero de repente el Señor le muestra una visión del templo. Diga conmigo, el templo. En el templo, hermano, está la bendición. Decirle que en el templo está la bendición. No la vas a encontrar en otro lugar la bendición. En el templo. Cuando yo entré a ese lindo avivamiento, que yo pude entrar y fue una bendición, entré al templo del lugar, aunque entré por vía online, pero entré al templo y en el templo encontré la sanidad. No la encontré por otro lugar. Los médicos decían una cosa, los médicos decían otra, todos decían una cosa, otra cosa, pero Dios, cuando dice una cosa que viene del cielo, se cumple. Acá en el templo, Él ve esta gloria. Él ve en el templo que desciende el río, que desciende esa agua. Y esa es el agua, significa agua del Espíritu Santo. Significa el agua de Él, del río. Y necesitamos entrar en ese río. Decirle que está lo tuyo, necesitas entrar en el río. Necesitas entrar en ese río. ¿Sí? Y fíjese que este río, que dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, 500 metros, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Hasta los tobillos, o sea, me metí hasta el tobillo. Si usted
se congrega solamente y no tiene una vida espiritual, su vida espiritual está hasta los tobillos. O sea, no puede haber una llenura de Dios, sino que hasta los tobillos. Y me quedo con eso y no puedo estar creciendo, ascendiendo en el reino de los cielos. Pero dice la palabra que este hombre no solamente se quedó hasta ahí, hasta los tobillos, sino que dice 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Sí? Hasta las rodillas. Cuando nosotros entramos en el río, cuando entramos en un lugar y no sabemos nadar, siempre nos quedamos hasta las rodillas. ¿Por qué? No sé si usted fue una vez a la playa o se metió en un río, pero llegamos hasta las rodillas y decimos hasta acá porque tengo miedo, tengo temor. Y a veces, hermanos, el temor no nos deja avanzar para ser llenos, aún mucho más llenos del Espíritu. A los jóvenes les ministraron ayer, le están ministrando en estos días, llenura del Espíritu Santo, le están ministrando que estén bautizados, le enseñaron todo eso en el día de ayer. Y es lo que necesita la iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Amén. Tenemos que ser llenos. Y hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos entrando en ese río. Y cuando voy entrando en ese río, me voy metiendo en las cosas de Dios. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en la playa. Lo peor que en la orilla. Es lo peor que nos puede pasar. Mirar cómo entras al río todos y nosotros miramos, mira aquel. Y no podemos entrar nosotros en el río. Lo peor, tenés que entrar en ese río. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo hago para entrar al río? Es tan sencillo. En el templo. Diga conmigo. En el templo. En el templo es donde yo entro en el río, empiezo a entrar en el río. Es donde voy a escuchar palabra de Dios. Es donde van a orar por mi vida. Es donde van a orar por mi familia. Es donde se va a salvar mi familia. Es donde me voy a salvar yo. Es donde en el templo Dios desde el principio, desde que le dijo a Israel, ustedes van a ser el pueblo escogido, ¿qué edificaron? Un tabernáculo. ¿Qué edificaron? Un tabernáculo de reunión. Era una tienda porque estaban en el desierto. Pero luego pasó a ser un templo. Y después se llegó a ese templo y el templo después llegó a ser las iglesias, ¿no? Las congregaciones que hoy en día están en el mundo entero. Y en estas congregaciones, ahí es donde encontramos ¿qué cosa? La salvación para nosotros y la bendición de parte de Dios. ¿Vieron cuando mandan esos mensajes? Dicen, pastor, puedo a la iglesia, oren por esto. Sí, podemos orar. Pero eso está limitado. Porque el milagro lo tengo que venir a buscar ¿a dónde? No hay otro lugar para encontrar el milagro. Es donde yo me voy a encontrar con Jesús. ¿Dónde? En el templo. A medida que me voy metiendo, ¿dónde? En el arroyo, me voy metiendo en el río. En el río de Dios. Y eso empieza a producir en mi vida sed. Empieza a producir hambre. Sed y hambre, sed y hambre. A mí, el primer día que fui a la iglesia, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, lo primero que yo tuve en ese lugar, escuchando al pastor ese día, era sed. Y tenía una sed tremenda y buscaba una canilla, no me animaba a levantarme, no sabía dónde quedaba el baño, pero tenía sed, y era la sed de Dios. Buscar algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno empieza a entrar ¿dónde? En el río, y uno se empieza a mojar los tobillos, se empieza a mojar las rodillas, pero dice que el ángel midió de nuevo. En el versículo 4 midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era un río, versículo 5, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿a qué? A nado. O sea, meterme en el río, y cuando yo me meto en el río, tengo que empezar a nadar. Empiezo a nadar en el río. ¿Y eso qué es? Cuando yo estoy en la casa de Dios, es que quiere decir que estoy entrando en el río de Dios. Cuando empiezo a orar todos los días en casa, cuando tengo mi vida devocional, la lectura bíblica, cuando empiezo a escudriñar las escrituras, cuando empiezo a estudiar la palabra de Dios.
Empiezo a estudiar la palabra de Dios. Allí también, cuando yo estudio la palabra, cuando me meto, cuando vengo a un seminario, cuando vengo al discipulado, cuando estudio la palabra de Dios, me estoy metiendo en el río que Dios tiene preparado para mí. ¿Sí? Y cuando yo me meto en el río, hermanos, Dios comienza a glorificarse de una forma diferente. Las cosas no te van a ser tan difíciles. Las cosas no son difíciles, sino que son más fáciles en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que decime que está lo tuyo, metete en el río y empezar a nadar. Entrar en el río y empezar a nadar. ¿Sí? Los que van a la antorcha, a las casas de paz, ahí en los jóvenes, que se metan en el río, métanse en el río, que ahí es donde comienza a suceder los milagros y a hacer cosas grandes. Miren, cuando uno está en el río, ahora vamos a ver cosas que empiezan a suceder cuando yo estoy en el río. Empiezan a suceder cosas. El versículo 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, unos a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Lo primero que yo encuentro en el río, cuando me meto en el río, encuentro sanidad. Diga conmigo, sanidad. Y muchos han de estar pensando, bueno, sanidad corporal, como me pasó a mí. Sí, sanidad corporal encontramos porque Dios te sana, el que está enfermo, si le creemos, Dios te sana. Pero lo segundo que encontramos es la sanidad en el alma. ¿Cuánta gente herida, cuánta gente dolida que hay? Gente que hoy en día aún está amargada y necesita esa sanidad del alma. Por lo que me hicieron cuando era niño, cuando era niña, lo que me hicieron en mi juventud, en mi adolescencia, y está esa amargura dentro nuestro, pero Dios dice que Él puede sanar, ¿qué cosa? Nuestra alma. Mucha gente que va a venir de afuera, que viene el Señor, personas nuevas que vienen a la iglesia, van a ser sanos. Y lo que necesitamos es sanidad en nuestra alma. No solamente en nuestro cuerpo, sino donde en nuestra alma. Aunque es muy importante la sanidad física, también es importante la sanidad en el alma. Y cuando Dios nos sana, muchas veces hablo con personas y me dicen, pero por lo que me hicieron, me hizo uno, me hizo el otro, el que me hizo mundano, no mundano, el que sea. Y yo digo, es normal que te hayan hecho cosas, estamos en la vida, pero ¿sabes qué? Eso Dios lo sana. Emociones, sentimientos, Dios lo sana, eso tiene que sanar el alma. ¿Dónde está? En nuestra alma todo eso, las emociones, los sentimientos, y Dios tiene que sanar, ya está. Doy vuelta a la hoja y sigo adelante. Si no, siempre recuerdo lo que me hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, lo que me hizo mi hermano, lo que me hizo el vecino, lo que me hizo el líder anterior o en la iglesia donde yo estaba antes, y siempre pensando lo que me hicieron. Pero yo tengo que ¿qué? Sanar esa herida. Y dice, cuando yo entro, donde yo entro en ese río, hay sanidad. Amén. Sanidad. ¿Cuántos necesitan sanidad? Amén. Todos necesitamos sanidad, hermanos. Corporal o del alma. 9. Y toda alma viviente, no dice muerta, viviente, que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Aleluya. Miren lo que habla. Dice que cuando entra estos dos ríos, viene algo, viene vida. Y nosotros en el avivamiento que hablamos de vida y vida abundante. Hablamos que Dios nos va a bendecir abundantemente en vida. Y dice que cuando entramos en el río viene vida abundante. Y no solamente eso, que viene vida abundante y que la vida que el Señor nos da, sino que dice la palabra que cuando se juntan estos dos ríos habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Egadí hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos
como los peces del mar grande. Fíjese que aparte de sanidad, me habla de prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Peces significa prosperidad. Me habla de multiplicación. ¿Y qué es la multiplicación? La multiplicación de almas nuevas. Prosperidad, y me habla de multiplicación de almas nuevas. O sea, me habla allí de que voy a avanzar y voy a crecer. ¿Escuchó? ¿Pero cuándo? Cuando entro en el río. Cuando entro en el río de Dios, cuando me meto en ese río, ahí es donde Dios empieza a transformar todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me quedo a la orilla, sigo haciendo las cosas por mis fuerzas. Pero cuando me meto en el río de Dios, cuando soy fiel a Dios, cuando estoy allí en el templo, cuando vengo al templo, me congrego libremente, ahí es donde entro en el río del avivamiento. Y avivamiento es resucitar lo que está muerto en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Métase en el río, no se quede. No mire que el pastor mandó el link, métase en el río. Y va a ver lo que es diferente. No pelear con su fuerza y que Dios pelee por usted. Amén. Y dice el versículo 10. Y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Me habla de prosperidad y cuando habla de salinas. 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Eso quiere decir dar fruto. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurarán. ¿Por qué? Sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja, ¿para qué? Para medicina. ¿Para qué? Para medicina. En estos dos versículos vemos dos cosas importantes. Dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Saben qué significa la sal en la Biblia? La sal. ¿Cuántos cobran salario acá? Levanten la mano los que cobran salario. Salario. No, que le pagan todos los meses un sueldo. Bueno, ¿de qué viven, señor? Salario. ¿Sí? Otro lo producimos nosotros el salario. Yo con mi venta produzco mi salario. Pero los que están bajo patrón, ¿qué ganan? Un salario. ¿De dónde sale la palabra salario? La palabra salario sale de la palabra sal. Porque antes, en la antigüedad, se pagaba con sal. Con sal se pagaba todo trabajo. Acuérdense que en la época anterior, heladera no había. ¿Con qué se mantenía la carne? Con la sal. ¿Sí? Entonces no íbamos a pagar luz porque no había luz. No había que ir a comprar un electrodoméstico porque no había electrodoméstico. Entonces con la sal yo mantenía los alimentos. Con la sal se hacía todo el trueque para conseguir aún otras cosas. Entonces te pagaban con ese salario llamado con la sal, y de ahí aparece la palabra salario. Y ahí te empiezan a pagar un salario cuando fue inventada la moneda, cuando fue inventado el billete, y después ya no se usó más la sal, sino que se empezó a usar una moneda o billetes como conocemos hasta el día de hoy. Sí, eso es el salario. Y acá me habla que quedarán para salinas. Si había salinas, me está hablando de riquezas, porque con una salina sabe todos los salarios que podía pagar. Pero ¿cuándo? Cuando entro, ¿a dónde? Al río. O sea, la prosperidad viene cuando yo entro al río de Dios y cumplo con todos los mandatos del Señor. Y el 12 dice, y junto al río, en la ribera, uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales que doy fruto. Sus hojas nunca caerán, o sea que está sano el árbol, y ni faltará su fruto, o sea que voy a poder vender el fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen, ¿de dónde? Del santuario. ¿De dónde salen? Del santuario. Y sus frutos serán para comer y su hoja va a ser para medicina. Me habla de la sanidad divina
y me habla de la abundancia en Dios y en multiplicación. ¿Qué quiero decir en esta noche, hermanos? Que si nos metemos en el río de Dios, nos metemos en el río del avivamiento, nos metemos en el río de buscarle a Él, las cosas no van a ser tan difíciles, porque Él vino a dar vida y vida abundante. Vida abundante. Y si usted entra en este río, usted va a encontrar esa vida abundante. Usted va a empezar a dar testimonio tras testimonio tras testimonio de todas las cosas grandes que Dios va a hacer en su vida y en su familia. ¿Cuántos le dicen amén? Amén. Mira, hermanos, hay palabras de Dios que hemos dado en este lugar, palabras que usted ha llevado. Si usted le cree a Dios, entrando en el río, pronto esas palabras comienzan a cumplirse en su vida, en su familia, en su negocio, en lo que sea, en su ministerio, en lo que Dios te ha llamado. Y a nosotros como iglesia, ¿sí? Le creemos. ¿Pero dónde tengo que entrar? Al río de Dios. ¿Amén? Así que no se desanime si hoy faltaron bastante en una foto, no de la película, no de la verdad esta. Hoy faltaron por el Día del Padre, pero bendigamos sus vidas para que ellos también puedan estar comprometidos, metidos en el río de Dios, metidos en el río. Así que usted siga entrando y va a haber cosas gloriosas. No es con ejército, ni con espada, ni con mis fuerzas, sino que es con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Habría que poner de nuevo las letras que decían que teníamos ahí, ¿no? Que es con su espíritu. Amén. Así que no luche más. Decirle que está lo suyo. No luches más con tus fuerzas. Métete en el río. Métete en el río. Póngase en pie. Y vamos a entrar en el río en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en esta noche queremos entrar al río.